Hola amigos, soy Alex y esto es Money Friend, donde las historias reales de las personas que lo cambiaron todo se cuentan sin filtros. Bienvenidos a un nuevo episodio. En 2006, Will Smith protagonizó una película que hizo llorar a millones de personas en todo el mundo. Fue taquilla mundial, generó $307 millones. Pero la historia real de Chris Gardner es 10 veces más brutal que lo que viste en el cine. Hoy en Money Friend vamos a contarte cómo lo logró, esos detalles que Hollywood decidió no mostrar, y el análisis de por qué este hombre sobrevivió cuando cualquier otro se hubiera rendido. Quédate hasta el final, porque lo que no se mostró en pantalla va a cambiar la forma en que ves tus propios problemas. Si tuviste la oportunidad de ver la película En busca de la felicidad, sabes la historia básica. Si no, quédate aquí y la contamos. Un hombre llamado Chris Gardner, de San Francisco, en los años 80, con un maletín de equipos médicos que no consigue vender, sin dinero, sin casa y con un hijo pequeño. El actor Will Smith corriendo por las calles de San Francisco con un niño en brazos, buscando un techo donde refugiarse, durmiendo en baños de metro, en albergues de personas sin hogar. La película termina con Chris consiguiendo el trabajo en la firma de inversiones Dean Witter, llorando en la calle, ese momento que todo el mundo recuerda. Pero lo que la película no te contó empieza mucho antes y termina mucho después, y es brutalmente más duro que cualquier cosa que viste en pantalla. Chris Gardner nació en Milwaukee, Wisconsin, en el año 1954, sin su padre en casa, su madre entrando y saliendo de prisión durante su infancia. Pasó años en casas de acogida, sin estabilidad. A los 20 años entra en la Marina de Estados Unidos. Aprende disciplina, aprende a no rendirse. Se da cuenta que tiene una habilidad, sabe cómo comunicarse con las personas. No pierde tiempo, y esto lo usa para las ventas. Se muda a San Francisco, consigue trabajo como vendedor médico. Conoce a una mujer con la que tienen un hijo, Christopher Jr. La vida parece estable, pero Chris tiene una obsesión. Ve a los brokers de Wall Street con sus trajes, entrando a restaurantes caros, conduciendo coches que él nunca podría pagar, y decide que él va a ser uno de ellos, sin título universitario en finanzas, sin contactos en Wall Street, sin dinero para formarse. Consigue una entrevista en Dean Witter Reynolds, una firma de inversiones de primer nivel. El día de la entrevista lo detiene la policía, por multas de aparcamiento sin pagar. Llega a la entrevista en ropa de pintor, directo desde la celda, y aún así, consigue entrar al programa de prácticas. Pero hay un detalle muy importante. El contrato es sin sueldo. El programa no paga durante los 6 meses de formación, $0 al mes. Su mujer no aguanta la presión y lo abandona. Deja a Christopher Jr. con su padre. Chris Gardner tiene ahora mismo un hijo de 2 años, 0 ingresos, 0 ahorros, y una ciudad de San Francisco donde el alquiler más barato cuesta más de lo que tiene en el bolsillo. Chris durmió meses en la calle. No fueron solo semanas, más de 1 año en total entre albergues y baños de estaciones de metro. Había noches que llegaba al albergue tarde porque había estado estudiando para el examen de certificación de broker, y el albergue ya estaba lleno. Con su hijo en brazos, sin saber dónde iban a dormir esa noche, Chris llevaba el maletín de equipos médicos a las prácticas en Dean Witter todos los días, porque no tenía dónde dejarlo. Sus compañeros de prácticas se hacían preguntas sobre aquel hombre misterioso. Nadie sabía que vivía en la calle, nadie. Iba al baño de la oficina cada mañana a lavarse y afeitarse. Se ponía la mejor cara posible y entraba a trabajar como si nada. La película muestra a Chris luchando por conseguir clientes. Pero ¿cómo lo hacía? Chris llegaba a la oficina antes que todos. Se iba después y tenía un sistema. Mientras los otros brokers colgaban el teléfono entre llamada y llamada, Chris nunca colgaba. Marcaba el siguiente número mientras el anterior todavía sonaba. Calculó que ese simple gesto le daba 8 llamadas más al día que sus compañeros, 40 llamadas más a la semana, 160 llamadas más al mes. En ventas, 160 llamadas más al mes es la diferencia entre sobrevivir y ganar. Chris le decía a su hijo cada noche, sin importar dónde dormían, sin importar si habían comido bien o mal. Chris miraba a Christopher Jr. a los ojos y le decía, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. Esa frase no la inventó el guionista de Hollywood. La dijo de verdad, cada noche, durante más de 1 año.
¿Por qué Chris Gardner sobrevivió cuando cualquier otra persona se hubiera rendido? 3 razones exactas. Razón 1. Nunca mezcló su realidad presente con su destino futuro. Dormía en la calle, pero en su cabeza ya era broker. Nunca se identificó con la pobreza. La vivía, pero no se la creía. Razón 2. Convirtió sus limitaciones en ventajas competitivas. No tenía casa. Llegaba antes que nadie a la oficina. No tenía dónde estudiar. Memorizaba en el metro. No tenía dinero para comer. Usaba el tiempo en hacer una llamada más cada día. Cada limitación se convirtió en combustible. Razón 3. Tenía una razón más grande que él. Su hijo. En los momentos donde cualquier persona hubiera tirado la toalla, Chris miraba a Christopher Jr. y entendía que rendirse no era una opción. El propósito más grande que el dolor es la única cosa que mantiene en pie a una persona, cuando todo lo demás falla. En 1987, Chris Gardner aprueba el examen de certificación de broker. Entra a trabajar en Bear Stearns, uno de los bancos de inversión más grandes del mundo. En 1987, funda su propia firma, Gardner Rich & Company. En 2006, vende una participación minoritaria de su empresa por $60 millones, el mismo año que sale la película basada en su vida. El hombre que durmió en baños de metro con su hijo en brazos, hoy da conferencias en todo el mundo. Ha escrito libros que han cambiado vidas. Y Christopher Jr., el niño que durmió en esos baños, hoy trabaja con su padre. Chris Gardner no tenía ventajas, no tenía red de contactos, no tenía título universitario, no tenía dinero, no tenía casa, pero tenía algo que no se compra, ni se hereda: la decisión de que su historia no iba a terminar en ese baño de metro. Antes de cerrar este episodio, quiero que pienses en algo. ¿Cuál es el baño de metro de tu vida ahora mismo? ¿Qué situación sientes que te tiene atrapado? Porque si Chris Gardner pudo salir de la calle con un niño en brazos y sin un céntimo, tu punto de partida es mejor de lo que crees. En el próximo episodio de Money Friend, vamos a hablar de una mujer que creó un imperio de $1,000 millones con solo $5,000 de ahorro en su dormitorio, sin inversores, sin socios, sin experiencia en negocios, solo una idea que nadie más había tenido. Nos vemos en el próximo episodio de Amigos del Dinero.